capítulo 20 de 1 de Samuel, David en vuelo, es decir, hacia afuera. Continuamos con la tercera división del libro 1 de Samuel, que va de los capítulos 16 al 31, donde vemos la unción de David y la espera a su reinado, el rey de la elección y la selección de Dios, y ahora en vuelo, es decir, hacia afuera. En nuestro capítulo anterior habíamos contemplado la importancia de las amistades verdaderas basadas sobre la mutua fe en Dios. En esta emisión contemplaremos el afianzamiento de esta verdadera amistad y como resultado veremos a David en vuelo, otra vez decimos, es hacia afuera. En el relato de 1 de Samuel capítulo 20, del verso 1 al 23, tenemos una ilustración del valor, como dijimos, de las amistades verdaderas. Aunque David tuvo que convencer a Jonatán de la verdadera intención de Saúl en matarlo, con todo ello, al entender Jonatán el odio de su padre contra David, él estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida para ayudar a su amigo. Jonatán usó toda su influencia, poder y esfuerzo para asegurar el bienestar de David. Él fue un amigo verdadero. Recuerde que su amistad estaba otra vez basada sobre la mutua fe en Dios. Jonatán ganó grandes victorias por fe, así como David. Podemos leer en el relato de 1 de Samuel capítulo 14, verso 13 y 14. Verso 13. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba detrás de él, los mataba. Verso 14. Esta fue la primera matanza en la cual Jonatán con su paje de armas mató, como a 20 varones, como en la mitad de una yugada de un par de bueyes suelen arar en un campo. Capítulo 18, verso 1 de 1 de Samuel. Y así que él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán fue ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a su propia alma. La Biblia encomienda tales amistades. Debemos ser de esta clase de amigos y buscar a tales individuos de fe para ser nuestros amigos. Leemos en Proverbios capítulo 17, verso 17. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y en Proverbios 27, 10 nos dice, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Leemos en Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Los amigos probados y fieles en tiempos difíciles son instrumentos usados por Dios para darnos fuerza, consuelo, consejo y ánimo para seguir adelante la voluntad del Señor. Cada creyente tiene por lo menos un amigo tal. En Juan capítulo 15, versos 13 y 14 nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús probó su amor para con nosotros por no morir en la cruz en nuestro lugar. Nuestro amigo, Jesús, se comprometió a nuestro bienestar eterno. Murió en nuestro lugar para salvarnos de la justa ira de Dios por nuestros pecados. Resucitó para administrar las provisiones de su gracia a nuestro beneficio. ¿Cómo podemos mostrarnos amigos de Cristo? Simplemente por glorificar su nombre, obedeciendo su voluntad para nuestra vida. ¿Es usted un amigo verdadero de Cristo? Leemos en 1 Samuel capítulo 20, verso 1. Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? En verdad Jonatán no sabe lo que está en el corazón de Saúl. Él no sabe la profunda envidia y el odio que Saúl tenía hacia David. Aún así también los creyentes no perciben a lo que puede llegar cuando uno se rinde a la carne. Las acciones vistas en Saúl son las manifestaciones de la carne que se hacen visibles por falta de juzgar sus hechos a la luz de las Escrituras. Debemos tener en cuenta que el andar en la carne siempre trae pérdidas y necesitamos recordar Gálatas 2:20 y leemos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, y esto para no dar lugar a la carne. Dispensacionalmente, el mundo religioso profesante cree ser merecedor del amor de Dios, porque en su concepto ellos no son tan malos, pero en realidad no aman a Cristo, pues con sus hechos lo niegan. Ni su moralidad y aparente bondad los hacen salvos. Verdaderamente ellos necesitan un nuevo nacimiento, un cambio de corazón. De esta manera es necesario andar en el poder de la vida nueva.
y así hemos de discernir entre el profesante y el verdadero Hijo de Dios, que por no juzgar sus manifestaciones carnales, deshonra al Señor con sus acciones. De esta manera no seremos engañados. Aprendemos la verdad que no podemos tener confianza en la carne. Leemos en Jeremías capítulo 17, verso 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Seguimos el relato en 1 Samuel capítulo 20, verso 2 y leemos: y él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Jonatán tenía tanta confianza en su padre, pero David sabía mejor. Él pudo discernir la verdad de la situación. Seguimos la lectura en 1 Samuel capítulo 20, verso 3. Y él dijo: David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. O no, Saúl no puede engañar a David. Parece un hecho en nuestro caso que se le ha asegurado que Saúl no lo tiene por amigo. Así también con nosotros, el mundo no nos ama. Cuando hablamos de Jesús y expresamos nuestro amor hacia Él, lo notamos en nuestros vecinos. Hable con ellos acerca del Señor y las cosas de Dios y de inmediato van a cambiar de amables a irritables y sienten que deben regresar a casa alegando muchas excusas. Pero si somos valientes en la defensa del Evangelio, seguramente vendrá una separación como Jonatán cuando asumió el caso de David ante su padre. Leemos en 1 Samuel capítulo 20, verso 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Leemos el verso 31. Porque todo el tiempo en que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Vemos cómo lo llama Saúl: hijo de la perversa y rebelde. En verdad, ante esta declaración, Jonatán estaba muy sorprendido. El verso 32. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? ¿Y cuál fue la respuesta de Saúl? Leemos 1 Samuel capítulo 20, verso 33. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David, y esto simplemente debido a su amor por David. En el relato de 1 Samuel capítulo 20, verso 34 nos dice: y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan en el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Jonatán había tratado de proteger a David de Saúl, pero cuando se lanzó una lanza hacia él, finalmente fue convencido de la maldad de Saúl. Algunos santos no están convencidos de la necesidad de una separación hasta que ellos mismos hayan sido intensificados en alguna ocasión. Jonatán estaba enojado ahora. Fue a buscar a David, pues había un convenio entre ellos de cómo iba a advertir a David para salir del alcance de Saúl. En 1 Samuel capítulo 20 del 14 al 17 tenemos la revelación de Jonatán y leemos verso 14: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Verso 15: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Verso 16: así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Verso 17: y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba como a sí mismo. Aunque David es el que está desterrado por el momento y Jonatán es el que está en el palacio, Jonatán da protección y misericordia. ¿Por qué? Porque Jonatán supo que David fue ungido por Dios para ser rey en lugar de su padre. Entendió que a pesar del odio de Saúl y a pesar de todos los planes de sus enemigos, Jehová iba a establecer a David como rey de Israel. Jonatán apoyó la voluntad de Dios más que los propósitos de su padre y por fe actuó según la revelación de los propósitos de Dios. Así, con el antitipo, nuestro amigo Jesús es rechazado y perseguido por este mundo presente. Necesitamos una revelación personal de la verdad que Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. No importan los propósitos y el odio de los impíos contra Jesús. Nuestra confianza y seguridad están en la protección y misericordia de Jesús, que nos hizo parte de su reino, que no puede ser conmovido. Leemos en Hebreos capítulo 12, versos 27 y 28. Verso 27, y esta frase:
Aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Verso 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Si amamos a Cristo, vamos a servirle con todo nuestro corazón, esperando su pronta venida cuando reinaremos juntamente con Él. En el relato de 1 de Samuel capítulo 20, verso 22 nos dice: Mas si yo dijera al criado así, he allí las saetas, más allá de ti, vete, porque el Señor te ha enviado. En esta expresión, porque Jehová te ha enviado, divisamos que Jonatán y David reconocieron la mano de Dios en todos los eventos de sus vidas. Si Dios iba a permitir a Saúl desterrar a David por su intención de matarle, supieron que fue la voluntad de Dios que David pasara tiempo en el desierto. Ellos no dudaron el cumplimiento de las promesas hechas por Dios. Aunque pasar tiempo en el desierto parecía contradecir la promesa, mas por fe aceptaron este paso como un paso que llevaría a David al trono. Y así fue. El carácter de David fue fortalecido, purificado durante su tiempo en el desierto. Sus habilidades como soldado y como líder fueron afinadas. Alianzas importantes fueron formadas y hombres de valor se desarrollaron al lado de David en el desierto. Y así entendemos, como nos dice en el Salmo 37, verso 23 al 26, verso 23, que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Verso 24, cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Verso 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Verso 26, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Y Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si estamos viviendo por fe y obediencia a la palabra de Dios, no debemos desmayar en tiempos de prueba. Cada paso, cada experiencia, cada dificultad que se presente es para prepararnos para reinar con Cristo. Dios se mostrará fiel y cumplirá sus promesas de bendición y recompensa si no desmayamos en el desierto. El Señor ordena los pasos, todos los pasos de los que le temen. Y leemos en el Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En el relato de 1 de Samuel capítulo 20, del verso 24 al 34, en esta narrativa, una vez más vemos lo que está en el corazón de Saúl por lo que sale de su boca. Su corazón está lleno de odio, egoísmo y violencia. Su odio lo controla de tal manera que procura matar a su propio hijo. Jonatán se enoja en gran manera por la injusticia de su padre hacia David. Está muy triste por entender cómo la injusticia de Saúl iba a afectar a su amigo. Que sea esta nuestra reacción al pecado y la carnalidad del pueblo de Dios. Leemos en el Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborreced del mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Que nunca toleremos la carnalidad de nosotros mismos ni de nuestros hermanos, sino que la juzguemos por la aplicación de la gracia de Dios según la instrucción de la palabra de Dios. Pueden leer Tito capítulo 2, verso 11 al 15 y 1 de Juan capítulo 1, verso 5 al 10. En la sección de 1 de Samuel capítulo 20, verso 35 al 42, aquí tenemos registrada la triste separación de dos amigos. David sale desterrado y Jonatán vuelve al palacio. Vemos a David en el rechazo. 1 de Samuel capítulo 20, verso 41. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron uno con el otro. Y David lloró más. Sí, David venció, usted puede estar seguro de esto. Pero si lloramos un poco, Cristo también llora mucho más. En el relato en 1 Samuel capítulo 20, verso 42. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Aquí está uno de los más tristes versículos de la Biblia. Se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. No hay reprensión directa registrada contra Jonatán por no ir con David al desierto, en lugar de volver al lado de su padre. Pero el resultado de su decisión terminó en que Jonatán murió al lado de Saúl vencido por el enemigo.
Jonatán había hecho muchas buenas decisiones de fe y así ganó muchas victorias sobre el enemigo. Amaba a David, pero al fin y al cabo no se fue con él al desierto. Jonatán amaba a David, pero es evidente que Itai Geteo le amaba aún más. Leemos en 2 de Samuel capítulo 15, verso 19 al 22. Verso 19, y dijo el rey a Itai Geteo: ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Verso 20, ayer viniste, ¿y es de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros? En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Verso 21, y respondió Itai al rey, diciendo: Vive Dios, y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Verso 22, entonces David dijo a Itai: Ven pues y pasa, y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Que amemos a Jesús como Itai amaba a David. En este punto de crisis, de dificultad en la biografía de Jonatán, es un momento solemne. David es ahora un exiliado, excluido de la casa de Saúl, así como el Señor Jesucristo es en este momento rechazado por el mundo, aún por la gran cristiandad. Recordamos que Jonatán amaba a David, creía que él era el rey ungido de Dios, que finalmente entraría en su reino, pero lo dejó ir en el rechazo solo. Eligió no salir o se negó a salir de la casa de su padre. La renuncia a la respetabilidad, el honor y el prestigio de ser relacionado con la casa reinante de Saúl, de aparente éxito, fue demasiado aún hasta para Jonatán, que podía y no en teoría establecer que todo era según la carne suyo, pero a diferencia de Saulo de Tarso, cuando se trata de la ejecución práctica de su consagración y el renunciamiento, él no estaba dispuesto para el sacrificio. Sí, tenía algo que dar para arriba, pero no hubo sufrimiento real relacionado con el alejarse de la casa de su padre y salir al desierto, desconocido y desapercibido, excepto por el Señor, tipificado aquí en David. Fue demasiado para él, por lo que dijo adiós a David y se aferró a Saúl. Dejaremos el juicio final de la vida de Jonatán a Dios, pero entendemos claramente por las Escrituras que si nosotros queremos reinar juntamente con Cristo, como su compañera idónea eterna, tenemos que dejar todo para seguirle en su tiempo de rechazamiento. Tenemos que identificarnos con Él en su sufrimiento mientras esperamos el día de la manifestación de su gloria. Leemos en Hebreos capítulo 13, verso 12 al 15. Verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Verso 13, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Verso 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Verso 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 12, también leemos: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. La secuela es triste. Jonatán murió con Saúl. Así que Jonatán vuelve a entrar en comunión con todo esto que rechaza a su amigo David. Regresa al cómodo y bello entorno donde no falta nada, mientras que el Salvador de Israel, el vencedor de Goliat, el campeón de los filisteos, está en la intemperie, en el estéril desierto sin ninguna comodidad, ni siquiera para las necesidades de la vida, escondido en la cueva de Adulam de las inclemencias del tiempo. Pero los dolores de los ungidos de Dios no son sino solamente sombras de los más profundos dolores del unigénito Hijo de Dios. Ellos apuntan hacia sus sufrimientos, de cómo Él vivió aquí en este mundo desconocido, no amado, no reconocido, excepto por los publicanos y los pecadores. O también por el sufrimiento de la muerte, cuando Él colgaba de la cruz entre el cielo y la tierra, rechazado por sus amigos y enemigos. Suyos eran los dolores más profundos, su más profundo rechazo. Aquí es el lugar de prueba para los cristianos, como lo fue para Jonatán. Todos llegamos a este momento, y algunos de nosotros no estamos dispuestos a seguir el camino de rechazo y de reproche. No nos gusta la cueva de Adulam, ni el desierto, donde las cosas claramente son pobres. Queremos el calor de la casa de Saúl. Nos gusta ir con la mayoría. Jonatán tendría que haber ido solo con David, pero eso significaba un precio que era demasiado caro. Amaba a su amigo, pero las relaciones carnales no se podían romper. La sangre es más espesa que el agua, casi podemos oír decir esto. Le debo algo a mi padre, a mi madre,
Y así sucesivamente argumentó y se excusó, y David se fue solo. Esto nos recuerda una escena en la vida de Jesús donde se lee en Juan capítulo 7, verso 53, cada uno se fue a su casa. Y también Juan capítulo 8, verso 1, Jesús se fue al monte de los olivos. El rechazo está claramente manifiesto en este punto en su carrera. Jesús había venido a la fiesta de los tabernáculos, que tipificaba su segunda venida. Se mostró a la gente diciéndoles que él era el Mesías, por lo que ellos estaban esperando. Algunos creyeron en él, otros no, y esto trajo una división. Jonatán y Saúl, en tipo, estuvieron de nuevo en la escena. Cristo salió solo, aunque Nicodemo estuvo en pie en relación a él, como Jonatán a David. Él fue testigo de Jesús. Dijo en el fondo, ¿por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué motivo quieren matarlo? Y recordamos, Jesús fue hasta el monte de los olivos. Tenemos una imagen de su rechazo. Él no tenía casa, otras personas tenían casas y amigos, incluso los animales tenían madrigueras y los pájaros nidos, pero él no tenía dónde reclinar su cabeza. En Mateo 8:20 vemos el registro. Jesús se marchó solo, así como David. David fue solo y separado de todo lo que él amaba. En 2 de Samuel capítulo 1, verso 25 al 27, y vamos a compararlo con Hechos de los Apóstoles capítulo 20, verso 13, verso 37 y 38. ¿No es esta la historia de los vencedores completos y totales y plenos? Vamos a leer los pasajes. 2 de Samuel capítulo 1, verso 25. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Verso 26. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Verso 27. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Hechos capítulo 20, verso 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra. Verso 37. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo lo besaban. Verso 38. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Vemos los aspectos dispensacionales. Hay también una característica dispensacional de los capítulos 19 y 20. Por supuesto, Saúl representa el poder civil y Jonatán representa a los verdaderos creyentes que se unen con las actuales competencias de los presentes días nacionales y religiosos que están en contra de Cristo. Sin embargo, los cristianos Jonatán no pueden considerar que las naciones estén en contra de Cristo. Las naciones buscan la paz, así que las organizaciones religiosas gritan, oren por la paz. Aparentemente parece que tienen razón, pero están equivocados. No es conforme a las Escrituras orar por la paz del mundo, excepto orar por la llegada del Príncipe de Paz y el orar por la paz de Jerusalén. Pueden leer Salmo 122:6 y Colosenses capítulo 1, verso 20. Leemos en Efesios capítulo 2, verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nos encontramos con que Él es nuestra paz. El mundo debería prestar atención a la advertencia y aceptar la paz ya ofrecida por Dios, pero no lo hace. Por lo tanto, seguirán buscando la paz sin buscar a Cristo. De esta manera van a encontrar solo una paz falsa, establecida sobre una inestable base bíblica. Leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina o súbita, inesperada, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Leemos también Juan capítulo 10 verso 35, y la escritura no puede ser quebrantada, como dijo Jesús. Estamos ante una situación clara y extrema. ¿Cuál ha de ser nuestra decisión? ¿Aceptaremos el alto costo de amar a Jesús a pesar de todo? Al contar el costo, ¿dejaremos lo que el mundo ofrece? Que el Señor nos fortalezca para tomar sabias decisiones. No obstante, no debemos juzgar las decisiones de otros, pues cada actitud queda con el Señor. Pero es nuestro anhelo ferviente que llegado el momento podamos decidir correctamente para la gloria de Dios. El Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.